Estamos de nuevo en su podcast Los Amigos de la Lingüística, episodio 1.0, Fallos en la Realidad. El día de hoy estamos presentando políticas lingüísticas en México y en el mundo. Nos centraremos en las políticas lingüísticas y pues está conmigo Yael y me presento, soy Alan. Hola, yo soy Yael y pues sí, tenemos fallos en la realidad y ahora estaremos abordando algunos temas específicamente de política lingüística y venga, vamos a presentar algunas personas muy variadas y un rockstar de la lingüística. Este es Paco Barriga. Para las entrevistas que menciona Yael, tendremos una serie de preguntas que nos sirvieron como detonadores para hacer un poco más laxa la conversación con nuestros invitados. Tener un primer acercamiento es mejor que no tener nada. Claro. Pues a continuación vamos a ir haciendo la introducción de nuestros invitados. Nuestro primer invitado es Francisco Barriga Puente. Es uno de los rockstars de la lingüística mexicana. Su trayectoria es notoria. Es profesor adjunto, ¿no es cierto? Sí, es un profesor de tiempo completo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. ¡Ay, que la chingada! Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sí, y pues en la Escuela Nacional de Antropología e Historia da la clase de psicología, que es un primer acercamiento con estos planteamientos dentro de la carrera, ¿no? Es un acercamiento ya tardío, pero pues nos da un poco de idea acerca de cómo se construye la diversidad lingüística en un territorio y cuáles son los problemas que acarrea desde el punto de vista gubernamental tener que lidiar con todas estas variedades, porque justamente uno de los grandes problemas que le gustan a Paco es el problema de la inteligibilidad y a lo que él llama la piedra rasposa. Entonces, pues vamos a tener un poco de él con nosotros. Después tenemos a otros invitados que por diversas razones, algunos de ellos optaron por no tener presencia visual con nosotros debido a que pues, no se sintieron cómodos. Entonces los entendemos y aceptamos su postura y pues nada, ¿no? Bueno, aparte de las lenguas indígenas, que tenemos nuestras lenguas originarias, pues tenemos otras lenguas de comunidades extranjeras que han emigrado. Tenemos una comunidad china importante, tenemos algunas comunidades italianas del norte de Italia, los de Chipilo, los chipileños que han seguido manteniendo su lengua. Bueno, no sé, hay comunidades españolas también, pero que mantienen su variante o cosas por el estilo, ¿no? Como podía ser quizás, pues no sé, bueno, el caso del vasco, ¿no? Que esa es otra lengua. En fin, tenemos ese tipo de lenguas. Y también tenemos una buena cantidad de indígenas, van a mantenerlo, va a desaparecer, van a tener una situación de diglosia, en fin, en términos generales es. Pues sé que se hablan muchas lenguas en el país, desde lenguas indígenas, extranjeras, como el inglés, el chino y todas las familias lingüísticas mayores, por ejemplo como el náhuatl, el celtal, el maya. Sí, que cada estado pues tiene sus lenguas particulares y aquí en la ciudad pues se concentra casi todo. La verdad no. ¿Indígena? Pues es que nada más conozco las básicas. El náhuatl, eso, o sea, pero no sé, o sea, como que otras. Existen otros grupos lingüísticos que no son originarios dentro de México. Ok.
Y pues existen comunidades como por ejemplo una comunidad italiana que habla una lengua que se llama Veneto o chipileño. Son emigrantes italianos que vinieron a formar una comunidad, ¿no?, en México. De Plattdeutsch o Bajo Alemán, que hablan los menonitas, y que también históricamente pues están asentados en Chihuahua y en estados como Yucatán. Como los judíos también. Campeche, ajá. Sí sé que tienen ellos mismos sus propios, pero no sé cómo se llaman. Ok. O sea, sí reconozco que sí tienen ellos también sus propios lenguajes, pero en realidad no sé cómo se llaman. Eso depende de cómo se cuenten, ¿no? Pueden ser, yo podía darle un número más o menos oficial, pero depende de cómo se cuenten, ¿no? En términos de inteligibilidad. Incluso si se considera este criterio de la inteligibilidad, pues en función del porcentaje justamente de entendimiento es donde se puede declarar la comprensión o no comprensión, la existencia o no existencia de una lengua, ¿no? Pero, digamos, cuando se hizo el primer catálogo de las lenguas indígenas de México, se contabilizaban 364 lenguas. 364 lenguas. Pero esto no les gustaba, ¿no? Ahí estaba primando, estaba siendo muy importante este criterio de inteligibilidad. Entonces, un poco en ese primer catálogo teníamos como 11 familias lingüísticas, y que estas 11 familias lingüísticas, digamos que tenían una presencia de unas 68 agrupaciones más o menos, de las cuales podíamos contar 364, eso me acuerdo, porque yo decía en plan de chiste que nos faltaba una para tener 365, o sea, una para cada día del año, ¿no? Y entonces, pues ahí para completar el chiste podía decir, bueno, pues pongamos la lengua de señas maya, porque en Yucatán tenemos una lengua de señas que no es la lengua de señas mexicana, es una lengua de señas, podríamos decir, autóctona, ¿no? Tal vez empleada por indígenas mayas, ¿no? De sordos mayas. Entonces, en tiempos modernos que han reformulado pues le han cambiado un poco digamos, el esquema, ¿no? Pero en términos generales ahora podía parecer excesivo hablar de 364 lenguas, y entonces mejor hablan de 68 agrupaciones lingüísticas, así es como se refiere, ¿no? En todo caso es uno de los países con mayor, bueno, no no el mayor, pero sí, digamos que se puede estar entre los 10 primeros países con diversidad lingüística, ¿no? Tiene una diversidad importante, ¿sí? Y eso son solo las lenguas indígenas nacionales. Claro. Gracias, Paco, por tu respuesta. Ahora, ¿quieres preguntar Es la difícil, es difícil realmente decir si hablan tantas lenguas. Esa es una pregunta que está muy determinada por lo que yo digo, depende cómo las cuentes. Depende cómo se asuman, ¿no? Los hablantes. No, esa es otra historia, Yael. Bueno, porque podemos tener, te voy a poner un caso. Tenemos yaquis y mayos, ¿sí? Que tradicionalmente se cuentan como dos lenguas. Una es el yaqui y otra es el mayo. Y sucede que los que entienden del asunto y estudian, etcétera, etcétera, podrían determinar que se trata de la misma lengua, ¿sí? Sin embargo, les preguntas a los yaquis, les preguntas a los mayos si entienden a los yaquis o viceversa, y de inmediato te van a decir que no, porque traen pues alguna cuestión de problemas interétnicos, y entonces dicen que no. Quizás eso
o algo muy parecido lo pueden encontrar en Europa, ¿no? Con las lenguas escandinavas, en donde tenemos el danés, el sueco y el noruego, que en realidad son la misma lengua, pero por razones de política de lenguaje, por razones de Estado, pues los de Dinamarca dicen que hablan danés, los de Suecia hablan sueco, ¿no? Y los de Noruega hablan noruego, pero en realidad son, yo diría, dialectos de una misma lengua. El problema también, y esto viene también a partir de un poco de las, pues, de los años más recientes, que el término dialecto pasó a ser peyorativo. Lo que era un término técnico meramente pasó a ser peyorativo. No le gusta, a los hablantes no le gusta que hablen un dialecto, cuando la realidad es que todos hablan, todos, yo estoy hablando ahorita un dialecto del español, ¿no? En Madrid hablan un dialecto del español, en fin. Entonces, por alguna razón, lo que era un término técnico lingüístico ya no ha sido sustituido por variante regional o cosas por el estilo, ¿no? Entonces sí de veras es complicado, ¿no? Y pasa lo contrario, ¿no? Que una sola lengua, no se entienden los hablantes de una misma lengua, entonces, pues, ¿cómo vamos a poder decir que es una misma lengua? No, pero creo que son como 63 o 67 según el INALI. No, ¿Sabes cuál es la diferencia entre una lengua oficial o una lengua nacional? no, porque para mí sería como que lo mismo. ¿Tienes alguna intuición al respecto o algún comentario más que quisieras dar? No, Bueno, podríamos ir de arriba para abajo, ¿no? Está en primer lugar el artículo 2 de la Constitución Política Mexicana, que es la que le da fundamento y razón era a todo un capítulo, ¿no? Legislativo sobre la cuestión de los derechos lingüísticos. Esto me tocó más o menos vivirlo, ¿no? Es decir, basado en este artículo 2 de la Constitución, se formuló, se estableció esta Ley General de Derechos Lingüísticos de los pueblos indios, de los pueblos indígenas. Esa ley general, a su vez, digamos que mandata la creación del INALI, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que no es otra cosa más que es el instrumento de política lingüística, el organismo encargado de la política lingüística nacional, quedando la parte de la responsabilidad de investigación no para el INALI, sino, entre otras, sino las universidades y entre otras instituciones, el INA, ¿sí? Entonces, los instrumentos, pues bueno, la Constitución, el artículo 2, la Ley General de Derechos Lingüísticos, ¿no? Que da creación al INALI. Pues como tal, los artículos que hablan de eso, ¿no? Pero sé que el Estado hace materiales didácticos y educativos en lenguas indígenas y que hay revitalización de lenguas como nichos de lenguas, o por ejemplo hay muchas calles que tienen nombres de lenguas indígenas. por parte del gobierno, creo que el gobierno nada más lo hace políticamente, como lo hace como que políticamente correcto, pero en realidad como que no le interesa del todo. Porque si fuera así, pues no estaría pasando lo que está problemática de que se están muriendo las lenguas, si en realidad les importara. Creo que solamente es algo político como para razonar un poco, ¿no? Así como que sí nos interesa, ¿no? Lo que ellos opinen. Sí nos interesa nuestro pueblo, pero no creo que sea así. ¿Y cuál es la perspectiva de las lenguas indígenas durante este siglo XXI, de las lenguas indígenas mexicanas, ¿no? ¿Cómo les va a ir, ¿no? Y yo en aquel entonces quizás era más
un poco más pesimista de lo debido. Pensaba que muy pocas de nuestras lenguas tenían oportunidad de sobrevivir realmente. De repente era muy crítico con respecto a la fragmentación de algunas de ellas. Por ejemplo, el caso del zapoteco, ¿no? Puede ser, o del mixteco, mejor el del mixteco, ¿no? Que dices, el mixteco, pues ¿cuántos mixtecos hay, no? Pues hay una cantidad de mixtecos, decenas de mixtecos, en el sentido que también esto a tu pregunta anterior, mixtecos que no se entienden entre sí y que hablas mixteco, ¿no? Y esto lo que ha pasado es que el mixteco se ha atomizado y ahora hay muchos mixtecos. Digamos que desde la perspectiva del orgullo de nuestra riqueza lingüística, podemos pensar que esa enorme variedad es justamente lo que nos daría riqueza, pero yo pienso que más que riqueza, esa fragmentación puede ser más bien un signo de debilidad, ¿sí? Porque no es lo mismo tener una masa de hablantes de mixteco inteligibles entre sí, que tener ahora sí que una variante por pueblo, ¿no? Quizás exagerando. Entonces, desde esa perspectiva, las lenguas que estaban muy atomizadas, pues no tenían muchas perspectivas de vitalidad. No siempre tenía que ver con el número de hablantes, ¿no? Un contraejemplo de ello para mí ha sido, o era el seri de Sonora, ¿no? Punta Chueca, que tiene pocos hablantes, cientos de hablantes, tienen pocos hablantes, pero a lo largo de los años, de las décadas, tal vez algo más que las décadas, siguen siendo los mismos, ¿no? 100, ¿qué les gusta? Voy a inventar un número, 400 hablantes. Y no cambian, ni crecen ni decrecen, siguen siendo los 400 a través de los años. Y entonces uno va a Punta Chueca, le buscas, le rascas, y encuentras que los niños hablan todos, o sea, todo el mundo habla seri, ¿sí? Pues es una lengua que se transmite, es una lengua que es la lengua del uso cotidiano en la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, eso es síntoma de vitalidad, y yo diría que en buena medida el seri va a seguir vigente, ¿no? Va a seguir viviendo. En cambio, otras lenguas que empiezan a perder vitalidad, podía ser, bueno, según Fidencio, que él es mayahablante y es doctor en lingüística, etcétera, etcétera, digamos que empiezan a abandonar un poco esa lealtad a la lengua, ¿no? Digamos que contemplaba diferentes rubros, no más era, ay, se oye, no se oye, ¿no? Se habla, no se habla. Realmente estábamos haciendo la chamba a conciencia y encontraba, por ejemplo, en estas comunidades, Valladolid, de la península de Yucatán, que los niños adquirían el maya, la maya, dicen ellos, como primera lengua, o sea, era la lengua del hogar, sí la hablaban, pero después entraban a la primaria y manejaban ya mejor el español, lo que tú quieras, y entonces el español se volvía la lengua de primera elección, y el maya pasaba a un segundo plano, dejaba de hablarse. Eso es síntoma de debilidad, ¿no? Y eso que, no sé, yo creo que el maya peninsular, no creo, sé que el maya peninsular, por ejemplo, es la lengua que tiene un mayor número de hablantes con inteligibilidad, ¿no? O sea, el maya peninsular de Yucatán, de Campeche y de Quintana Roo es el mismo, entonces tiene muchos hablantes, ¿no? Un panorama completamente opuesto al del mixteco que les platicaba, ¿no? O al del mismo náhuatl, cosa de vitalidad, pues depende, yo creo, de muchos factores, y entre ellos del trabajo que se haga en materia de política lingüística, ¿no? Ojalá y algunos de ustedes se interesen en eso y realmente den la batalla por las
lenguas indígenas, ¿no? Por ahí tengo un chiste al respecto, ¿no? Los voy a platicar, que no es chiste, es entre chiste y es anécdota, ¿no? Yo creo que hace rato les platiqué de mi amigo Fernando Nava. Él echó a correr la historia de la yapaneco, lengua mexizoque, de Tabasco, por allá, y que ya nomás tenía 2 hablantes, que eran dos personas de edad, 2 viejitos, y como se habían peleado entre ellos, pues ya no se hablaban. Entonces la yapaneco ya estaba perdiendo sus últimos 2 hablantes, y pues después, con la intervención del INALI, etcétera, etcétera, pues ya se hablaron, etcétera, todo lo que ustedes quieran. Y quizás ahora ya tenga 8 hablantes, entre comillas, ¿no? Entonces, esa parte de chistes que digo, bueno, pues es la lengua que un mejor índice de revitalización ha tenido, porque ya creció en un 400%, ¿no? De 2 a 8, ¿no? Pero pues la realidad es que a lo mejor las cuentas iniciales no estaban tan bien hechas, a lo mejor no eran 2, eran más, etcétera, etcétera. Había que ver con más detalles si son hablantes o medios hablantes, en fin, ¿no? Entonces es difícil, pero sí hay lenguas en difíciles situaciones, ¿no? Las yumanas de Baja California están algunas atravesando por mal momento, ¿no? Entonces, pues, entonces el pronóstico pues va a depender de cada lengua, y ahí hace falta una bola de cristal, ¿no? Esa vitalidad, ¿para cuándo, no? ¿Para cuánto tiempo? Además, otra parte de la respuesta sería, eso es cosa que a la gente no le gusta escuchar, es que eventualmente hay fuerzas más grandes que las voluntades individuales, que son las que van incidiendo en la vida de las lenguas, ¿no? Hay un modelo de equilibrio y puntuación que a mí me parece que es adecuado, lo ha trabajado Dixon, y entonces, muy grosso modo, muy rápidamente, digamos que la vida de las lenguas pasa en términos globales, no crean que cómo nos va, pasan por 2 etapas, ¿no? Una etapa de puntuación en la cual empiezan a haber muchos cambios, las lenguas empiezan a atomizarse, ¿no? Y digamos que el mecanismo genético opera a toda velocidad. Y otro periodo de equilibrio en el cual parecen más bien estabilizarse, y lo que empieza a actuar es la difusión, y es la época en la que se forman áreas lingüísticas, ¿no? Pero en estos equilibrios de puntuación, donde el mecanismo genético opera a toda velocidad, pues digamos que al operar a toda velocidad pasa lo que le está pasando al mixteco, al zapoteco, a muchas lenguas, ¿no? Que empiezan a atomizarse, ¿sí? Empiezan a diversificarse, y entonces ahí es donde está el espejismo de decir, cuánta riqueza, ¿no? Pero ya dije hace rato que es debilidad. Entonces eso puede traducirse, o muy probablemente se traduzca en una gran mortandad, ¿no? Y ahorita con la globalización, pues también se ha globalizado esto, ¿no? Entonces los números, siempre digo lo mismo, ¿no? Los números de la UNESCO son terribles, ¿no? Se pierde una lengua del mundo cada 2 semanas, ¿no? Cada 2 semanas. Se pierden entonces 56 al año. Entonces, si le cuentas a fin de siglo, pues ya perdimos 5.600 lenguas de este planeta que te gusta, que les gusta, ¿verdad? Pues más de la mitad de las que tenemos, ¿no? Por decir algo. Pues tenemos, yo diría que de todo, tal vez las que tengan más perspectiva sea la maya, ¿sí? Quizás alguna lengua, yo decía el seri, si no le cambiara el entorno, sería bueno. Por ejemplo, los imperios lingüísticos, pues son los que se posicionan más fuerte, ¿no? Muchas veces logran subsistir cuando encuentran cuando hacen de la diglosia un mecanismo de defensa. Bueno, ¿saben qué? Los hablantes son los que tienen la última palabra. No, más que los lingüistas, la última palabra es la de los hablantes. Y si ellos están convencidos, esa es otra parte interesante, ¿no?
los prejuicios lingüísticos, ¿no? Si ellos están convencidos que la lengua indígena les puede significar un lastre para el desarrollo, y yo ya no quiero que mis hijos hablen la lengua indígena para que no sufran como yo sufrí, etcétera, 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 pues eso también le pega a la vitalidad. Sé que cada vez hay menos hablantes de las lenguas porque se ha impuesto el español como una lengua oficial, a pesar de que digan que no. Y muchos individuos migran de sus comunidades a causa de la violencia y la pobreza, y eso hace pues que se vulneren aún más las lenguas indígenas. Pero hay mucha gente que quiere aprenderlas, sobre todo jóvenes o estudiantes que quieren revivirlas o fortalecerlas. No. Ah, sí, por supuesto, sí, eso está en la ley de los derechos, sí, son nuestras lenguas nacionales. Sí, pero parece que no, porque todo el material gráfico en internet, casi todo en internet es en español y en inglés, pero sí sabía que son consideradas lenguas oficiales en su totalidad. Sí, eso sí. ¿Te identificas con algún grupo étnico? No. Bueno, no sé, yo creo que una lengua nacional y una lengua oficial sí pueden ser cosas diferentes, y que eso depende de la acepción que le des a lo nacional, ¿no? Puede que tengas lenguas nacionales que que no tengan el reconocimiento oficial, que hubiera sido el caso de muchas de las lenguas indígenas o de las lenguas indígenas hasta antes de la promulgación de la mentada Ley General de los Derechos Lingüísticos, ¿no? Entonces eran nuestras lenguas nacionales, pero no tenían el reconocimiento oficial. Y no es que estuvieran olvidadas, ¿no? Pasaron por una etapa, no sé, en la que hubo preocupación por la educación bilingüe, ¿no? Antes era la educación bilingüe, luego fue bilingüe y bicultural, etcétera, etcétera. Entonces sí eran lenguas nacionales, pero no tenían el estatus oficial, ¿no? Ahora, con esto de la oficialidad, pues vienen aparejadas otras prerrogativas, ¿no? Por ejemplo, una que a mí me interesa y que de repente también sin querer uno está involucrado, ¿no? O ya, no es que no quiera involucrarse, de repente ya lo embarraron, ¿no? Sería el caso de la antropología, jurídica, en particular, si es una cosa que me interesa, y que ¿cómo decirlo? Fue a partir de la oficialización de que se implementaron los juicios en la lengua y la cuestión de los traductores, etcétera, etcétera, ¿no? Y una cosa es en el papel y otra cosa es en la práctica, ¿no? Pero yo pienso que hay esfuerzos y avances, ¿no? Y eso se ha logrado gracias a la oficialización antes ¿no? Y aún así hablan las barbaridades, ¿no? Mira, les voy a platicar otra anécdota. Yo en algún momento ahora sí que de mi carrera fui coordinador nacional de antropología. Y entonces me llegaban una bola de cosas, de dictámenes, etcétera, etcétera. Y me llegaban solicitudes de traductores. Todavía no estaba el INADI en pleno, trabajando, cosas por el estilo, ¿no? Y la que les voy a platicar me acuerdo muy bien, de que un juez por ahí, me habló y me dijo que estaba un traductor de Mazateco, ¿no? Y le dije, ¿de Mazateco de dónde? ¿No? Porque aquí no es nomás de que de Mazateco, ¿no? Y ya me dijo, etcétera, etcétera. Y dije, fíjese que sí lo tengo. Y era un señor que vendía jícamas. O sea, por ahí conocí un señor que vendía jícamas y era un señor mazateco, etcétera, etcétera, ¿no? Y le dije al juez, pero fíjese que vende jícamas. O sea, tiene su carrito y vende jícamas, ¿no? Y entonces, si lo va a emplear un día, 2, 3 días, no sé cuánto,
pues esos días él no va a trabajar, entonces pues, yo propongo que le paguen su día, ¿no? De las jícamas, ¿no? Y entonces el juez me soltó una retahíla del tipo de, oh, pues es que para eso no hay presupuesto, que la fregada, ¿no? Y apelando a la conciencia cívica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el estómago de la familia no entiende de conciencias cívicas, ¿no? Entonces acabé diciendo al juez, ¿sabe qué? No conozco a nadie. Hágale como quiera, yo no lo conozco, ¿no? Entonces, dejas al otro sin el intérprete, ¿no? Y ve tú a saber, pero pues tampoco vas a involucrar a este señor a que ahí lo tengan explotándolo y no le den ni para sus frías, ¿no? Es bien difícil, ¿no? Bueno, una más para acabar. Un día me habla esa no era jueza, era una abogada chicana, ¿no? Me habló por teléfono desde por allá, desde allá, yo creo que de California, por allá. Y también quería, ese no era Mazateco, ella quería un intérprete de mixteco, igual, y de qué mixteco, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero ahí lo interesante es que lo quería con papeles y pasaporte y todo, y digo, uy, eso está en chino, ¿no? Si le dan aquí el pasaporte y le arreglan y le pagan, pues así que ya tengo el pasaporte, no, pues, ¿de dónde, no? ¿De dónde? ¿Sí? Entonces, esos son los horrores de lo que tú me estás preguntando, ¿no? O sea, ya son oficiales, ya tienen el derecho a ser juzgados en su propia lengua, supuestamente de repente hay algunos traductores, pero esta riqueza lingüística, tan llevada y tan traída, de repente es un estorbo, ¿no? Y los traductores pues no se entienden con los traducidos, ¿no? Es complicado, es complicado. Y entonces ya entenderán por qué les decía al principio que pues, de repente no me gustan esas cosas porque anda uno diciendo lo que no le gusta al mundo oír. Yo sí podría opinar sobre las lenguas. Dentro de México somos incapaces de reconocerlos y como que no nos interesa esa parte dentro de nuestro mismo pueblo y eso nos hace ser ignorantes respecto al tema y por eso como que es una desvalorización también a ellos y su forma de tener comunicación y creo que deberíamos como mexicanos que nos interesara más. Sí, sé un poco sobre eso, he visto en redes que comparten mucho. De un ejemplo que puedo decir así a grosso modo es sobre una situación de una señora que su sobrino, no sé, un familiar suyo, quería hacer como un tipo de diccionario o algo al respecto para que no muriera porque ella era la única que hablaba sobre esa lengua en su totalidad, ¿no? Y creo que sí es interesante sobre ese tema, que se puede morir una lengua, porque dentro de ese pueblo o esa comunidad o esa zona geográfica que hablan determinada lengua, obviamente las personas van, salen, emigran y tienen hijos fuera, ya no le enseñan a sus hijos esa lengua y adoptan, pues, ahora sí, a donde ellos se van, ¿no? Adoptan esa lengua, ese lenguaje. Y creo que es importante pues, seguir con esa tradición. Y creo que sí es algo, no sé, como que importante que nos interesemos más sobre ese tipo de situaciones y que no abandonemos esa parte, ¿no? Sí, claro, y bueno, quiero mencionar que pues hay detalles técnicos que tuvimos que cortar la entrevista a Paco y bueno, vamos a mostrar lo que se nos hizo más relevante, pero igual si quieren ver, escuchar la entrevista, igual voy a subir el video completo posteriormente. Y pues aquí vamos. Y con eso llegamos al final de este programa. Esperamos que les haya gustado, que les haya interesado. Decidimos hacerlo así porque queríamos salirnos un poco del molde de lo que es una entrevista seria. Sabemos que tal vez queden dudas, pero para eso estamos en los comentarios, ¿no? Nos pueden buscar en las redes sociales, en el área de comentarios de este video.
tal vez lo subamos a otro formato de solo audio, entonces ahí no hay comentarios, pero pues quedamos al pendiente, ¿no? Y esto fue Los Amigos de la Lingüística. Fallos en la realidad. Sí, 1.0, fallas en la realidad. Gracias por escucharnos. Seguimos aquí, manden sus dudas, manden sus comentarios. Si creen que debemos entrevistar a más personajes, a más personas, adelante. Si pueden contestar ustedes mismos a estas preguntas, sería increíble. No importa que así escriban mucho o escriban poco incluso. Háganlo, por favor, y estamos aquí para escucharlos y para seguir hablando. Recuerden que los amigos de la lingüística es lo que tu lengua necesita. Venga, nos vemos. Luego. Hasta luego, Alan.